All right, so let me just start again from what I was saying before. I don't consider myself a teacher, Yo no me considero maestro but de salón de clase, pero sí vivo enamorado de la Eucaristía. Para mí, this is a very, very important topic. esto es un tópico muy importante. A while ago, Y le dije al obispo hace tiempo, have a year qué importante que tengamos un año de la Eucaristía a través de la diócesis, porque hay tanta gente que no cree en la Eucaristía, que no creen que es el cuerpo y la sangre de Cristo. 70% de los católicos no creen en la Eucaristía. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Así que el tópico que me dieron en esta primera charla es ¿qué es la Eucaristía? Y tengo que decirle que estaríamos aquí varias semanas. En el seminario tuvimos un curso sobre la Eucaristía de mucho tiempo. Y es difícil dedicarlo. Es bien difícil dedicar 2 horas nada más. Así que voy a hablar sobre algunas enseñanzas de la iglesia que todos tenemos que entender antes de hablar más profundamente de la Eucaristía. Una de las primeras cosas que tenemos que hablar es que la Eucaristía es un sacramento. Es un sacramento. Para aquellos que escucharon el catecismo de Baltimore hace años, la definición del sacramento era fácil. Es un signo externo instituido por Cristo a dar gracia. Importante. Signo externo que podamos ver, que podamos palpar. Todos los sacramentos son signos externos que se puedan ver, que se puedan palpar, instituidos por Jesucristo. Cada uno de los sacramentos se encuentra en la Biblia. Y es para darle gracia a cada uno de nosotros. ¿Y qué es gracia? La definición sencilla es el amor de Dios y la gracia de Dios en nosotros. O sea, cada sacramento nos llena de gracia. Y es una definición de sacramento. Y sabemos que hay 7 sacramentos. Así que tenemos que mirar los sacramentos de la iglesia, que son bien importantes. Los sacramentos pueden cambiar, pero los sacramentos no pueden cambiar. Porque todos los sacramentos tienen materia y forma. Así que vamos a mirar los sacramentos para que puedan entender el sacramento, que es bien importante. Porque alguna gente quiere cambiar, tiene que cambiar lo que es el sacramento. Ahora vamos a reconocerlo mientras hablamos. El bautismo, por ejemplo. La materia para el bautismo es agua. No puedo usar leche o cerveza Coca-Cola. o Coca-Cola. Tiene que ser agua. Esa es la materia. ¿Y cuál es la forma? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esas 2 cosas no existen, no están ahí, no hay bautismo, no existe el sacramento. Confirmación. En la materia es aceite y la forma es sellado, queda sellado por los dones del Espíritu Santo. Reconciliación o confesión. ¿Cuál es la materia? El pecado. Tu pecado, nuestro pecado. Y además encima de eso, pues está el arrepentimiento, el dolor. Y la forma es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unción de los enfermos. La materia es aceite. Y a través de esta unción, la palabra que dice el sacerdote es la unción. En la orden religiosa, sagrada, sacerdocio, la materia para el sacramento es un hombre. La materia es un hombre. Y la forma es sin palabras.
es imposición de manos. El obispo le impone las manos al hombre y lo ordena sacerdote. Marriage, Matrimonio, matter, materia, male, and hombre y mujer. and the form Y is la forma the es vows. los votos que uno se da al otro. It's the only sacrament Es el that we único have that the sacramento priest does not perform, que but el witnesses. sacerdote no ejecuta, sino que testifica, da testimonio, o sea, está presente. So you can see why the church is Así que podemos ver cómo la iglesia no puede cambiar materia ni forma. No pueden ser dos hombres o no pueden ser dos mujeres, porque la materia ya es hombre y mujer. Women cannot be ordained priests. Mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes. This is very important. Y esto es bien importante. Okay. Por eso es que la iglesia no puede cambiar estas cosas, Because it was instituted by Christ. porque son instituidas por Cristo de esta manera. Y ahora tenemos la Eucaristía. ¿Cuál es la materia de la Eucaristía? El pan y el vino. No puedo usar nada más. You can't use any kind of bread. No puedo usar ningún tipo de pan. No puedo usar pan sin levadura. No puedo usar pan integral. Y el vino debe ser un vino que por lo menos sea 11.5 de alcohol mínimo, porque no puede tener preservativo, tiene que ser puro. La forma para esto es cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, las palabras de la consagración. Es importante que entendamos esto antes de empezar a comprender lo que es la Eucaristía y entender lo que es sacramento y cuál es la materia y cuál es la forma, para que podamos mirar más allá de este precioso sacramento de la Eucaristía. Lo interesante del sacramento de la Eucaristía es que es el único sacramento que tenemos que llamamos prefigurado. Vamos a mirarlo en las hojas sueltas que nos dio. En el Antiguo Testamento, ya la Eucaristía fue prefigurada y preparada por Jesús para la última cena. Hay tantas referencias bíblicas que nos llevan a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el sacramento más fundamental dentro de la iglesia. Es lo que nos separa de todo el mundo. Nosotros creemos que Cristo está completamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Nos separa de todo el mundo. Los otros sacramentos que tienen algo similar es la Iglesia Ortodoxa. Nosotros permitimos que la Iglesia Ortodoxa reciba comunión en la iglesia de nosotros, pero ellos no nos permiten recibir comunión en la iglesia de ellos. Pero nosotros creemos que la Eucaristía de ellos es válida. Así que brevemente vamos a mirar lo que podamos. No hay forma de verlo todo en el tiempo. Pretty close to that, yeah. Así es que los papeles, no todo el mundo lo tiene. Not yet. Yo imprimí esto para que lo tengan, para que lo revisen después. Es otra cosa, tú no has llegado. Tú no has llegado. Vienen por ahí, están imprimiéndolo. Empezamos con el tiempo en el jardín del Edén, desde Adán y Eva, el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es una prefiguración de la Eucaristía del cuerpo de Cristo. El libro de Revelaciones dice que Dios va a darnos comer del árbol de la vida. Y en el siglo IV se habla en lugar del árbol nuevo, se siembra el árbol nuevo que es la cruz. Y de la cruz Jesús
dice que de lo que sale de su corazón es agua y sangre. Y eso es lo que celebramos cuando celebramos la Santa Misa, el sacrificio del Calvario. His priest. Así que todo esto está prefigurado desde el Génesis. Right, and then Melchizedek, Y Melquisedec, he was the priest. él era el sacerdote y ofreció un sacrificio. I don't go through every one of them, No quiero pasar por cada una de ellas, pero pueden ver aquí cuántas cosas del Antiguo Testamento nos enseñan ya lo que es la Eucaristía, lo que va a ser la Eucaristía y lo que Cristo nos va a presentar a nosotros en la última cena. Y lo que Cristo nos presenta en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, que es un capítulo bien importante dentro de los Evangelios. Así es que una de las realidades es que en la cena del Cedre de la Pascua comieron pan sin levadura. Y pan sin levadura es el pan que no crece, porque tenían que comer rápido. Tenían que hacer el pan rápido, no podían esperar que crezca como hace el pan regular. Por eso usaron pan sin levadura. Jesús utilizó pan sin levadura en la cena pascual. Así es que hoy nuestra comunión, nuestra Eucaristía es pan sin levadura. No podemos usar pan que se cocina en el horno, que crece, porque no cumple el requisito de ser pan sin levadura. Por eso es que tenemos esa forma, esa hostia que ponemos en nuestra boca, que tiene un porcentaje de trigo y aún tiene lo suficientemente gluten para aquellas personas que no pueden comer gluten, pueden comer gluten reducido. Porque tiene que ser algo que sea pan. Después que los israelitas se fueron de Egipto, Dios les mandó maná del cielo, o sea, pan del cielo. En el desierto, el maná era como un pan que caía y quedaba como el rocío sobre las matas. Y con eso se podían sostener. Y Éxodo dice, yo voy a hacer caer pan del cielo para ustedes. Y Jesús, sí, Jesús es el cumplimiento pleno de ese maná. Y dice, sus padres comieron pan del desierto y murieron. Yo soy el pan que da vida. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan, que veremos después del break. El pan de la presencia. Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo donde coloca la ley. Y dice que se te harán el pan de la presencia sobre la mesa. Eso es desde el libro del Éxodo. Yo quiero que reciban esto y lo disfruten. Vamos a hablar unos cuantos puntos del Nuevo Testamento. Aquí Jesús no habla sobre qué es la Eucaristía y comience desde su nacimiento, desde Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Bethlehem. Casa de pan. Jesús nació en Belén, en la casa de pan. Así es que la Eucaristía estaba siendo prefigurada desde el comienzo en la última cena. ¿Qué fue lo que dijo Juan Bautista? Y se refería el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista no entendía la Eucaristía plenamente, pero tuvo la capacidad de llamarlo el Cordero de Dios. Todo esto está diseñado por Dios. Estamos tratando de construir toda esta unidad de información. El bautismo es bien importante, porque sin el bautismo no podemos recibir ningún otro sacramento. Así que el bautismo, en el sentido fundamental, es el sacramento que todos tenemos que recibir. Alguien está bautizado. Si no está bautizado, el sacerdote no puede dar la comunión, no puede oír su confesión, no puede ungirlo, no puede hacer, el bautismo es esencial para todo sacramento.
the miracle of the loaf. También vamos a ver el milagro A little bit de later. los bollos de The pan. miracle loaf is really a También la transfiguring multiplicación del pan, que es una prefiguración de la Eucaristía. how that relates Y to vamos a God. ver cómo eso se relaciona al Evangelio según San Juan, capítulo 6. The Our Father, El Padre Nuestro. we pray this every single day. El Padre Nuestro lo rezamos And todos we los pray, días. give us this Y le day pedimos, danos our hoy daily nuestro bread. pan de cada día. Now, what's very interesting Lo que here es is interesante aquí es la traducción de the Mateo. gospel En el Evangelio de Mateo al latín es más literal en la traducción. substantial. En latín dice que es súper Because sustancial. we're not, they are daily bread. Mm. No solamente estamos diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, que pensamos muchas veces que el pan que comemos en nuestra mesa, nos encanta el pan, le ponemos mantequilla, le ponemos jalea, mantequilla y maní, pero este pan es un pan especial, es un pan súper sustancial. Our super Danos en este día nuestro pan sustancial. Y Jesús le enseña a los apóstoles y les dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Ya lo está preparando para este pan en particular, which will come at, obviously, que va a venir, at the Last Supper. que ya sabemos en la última cena. And of course, we know the institution of the Eucharist. Definitivamente, la institución de la última cena, a la cual hablaremos más tarde, el camino hacia Emaús, y vamos a escuchar de eso también, O sea, breaking que conocieron a Jesús al partir el pan. Pero ya eso es después de la institución de la Eucaristía en la última cena. Así que ahora Oh, this is building up podíamos ver cómo todo esto se va construyendo the moment when Jesus al momento en que Jesús viene a nosotros en la última cena. need to learn true Lo que también tenemos que aprender es happen. cómo sucede esto. Para mucha gente Understand what happens at Mass. no podemos comprender lo que ocurre en misa. That we use Y la palabra que usamos es una palabra grande. Transubstantiation. La palabra es transubstanciación. That's a big word. Es una palabra grande en español y en inglés. Transubstantiation. Transubstanciación. Now, I understand that is difficult for people to really Yo understand. entiendo que eso es difícil para comprender porque es sobrenatural. When we talk about the priesthood, Cuando hablamos del sacerdocio, we talked about the priesthood when I was vocation director. cuando yo era director vocacional, siempre hablaba de que no es natural ser un sacerdote, es sobrenatural, The priest porque el sacerdote es el único can change que puede cambiar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Solamente el sacerdote puede absorber pecados. El sacerdote es el único que puede ungir a los enfermos con aceite. So that is natural. Eso de por sí es supernatural, sobrenatural. And La transubstanciación también es sobrenatural. Tenemos que comprender qué ocurre en la mesa. Y cuando comprendemos esto, podemos apreciar mejor en amor a la Eucaristía. Solamente ven al sacerdote diciendo palabras en el altar. 70% de los católicos no creen que la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Cristo. Y el sacerdote dice palabras de consagración. No entienden lo que está pasando. Pero cuando yo, sacerdote, cojo ese pan en mi mano y digo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, entendamos que el sacerdote en este momento actúa como en persona Christi, en la persona de Cristo. Así que tiene que hablar en primera persona. O sea, yo te absuelvo, yo te bautizo. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Yo estoy parándome en la persona de Cristo. En el altar ya no está el padre Gary Daly, sino Jesús.
You're supposed to see Jesus. Se supone que tú veas a Jesús en el altar. Y eso es bien importante, celebrar la misa con gran reverencia, porque Jesús, él mismo está en el altar. Y de ahí la transubstanciación. Vamos a hablar de esto porque es bien importante entender. So, when you receive Holy Communion, Cuando usted recibe la Sagrada whether Comunión, it's the bread or bien sea the a wine, través del pan o a través del vino, the substance la changes, but the sustancia essence remains the cambia, same. pero la esencia se mantiene So, igual. what I mean, if you were to drink from the chalice, the precious blood, Si tomas la sangre preciosa de Cristo, vas a ver a vino, smell like va a oler a vino, just the way we started. igual que como Because empezamos, the essence, porque la esencia sigue igual. Jesus knew, Jesús sabía, because he said, this is porque dijo, este es mi cuerpo, this is my coman body. todos de él, porque este es mi cuerpo. Also, simply Usted se imagina los apóstoles en la mesa diciendo, ¿cómo? you want, Dice you este, want me to eat your body. quiere que yo coma de tu cuerpo y que yo beba de tu sangre. No solamente eso, sino vamos a verlo en el Evangelio según San Juan, más tardecito. Los judíos ni siquiera podían tocar sangre y Jesús quería que se lo tomaran. Así que Jesús sabía que no podíamos comer su cuerpo ni beber su sangre. Así que cogió elementos ordinarios de pan y vino y los cambió en su cuerpo y su sangre para que podamos consumirlo, para que Jesús pudiera estar con nosotros siempre. Ascendió a los cielos, ya no está físicamente con nosotros en la tierra, pero está con nosotros en la misa y en cada sagrario, en cada iglesia católica del mundo. Así que vamos a entender transubstanciación un poquito mejor, que me da la impresión que muchos no entienden. La sustancia cambia, pero la esencia se queda igual. Y así se lo explicamos a los niños. A veces es bien difícil coger conceptos teológicos, asuntos sobrenaturales y poder convertirlo en palabras sencillas. Pero esto es lo mejor que yo puedo hacer. Tenemos una casa hecha de madera. Y sabemos lo que hace una casa. Nos protege de la lluvia, de la tormenta, nos crea un ambiente para poder vivir y compartir. Sabemos lo que hace una casa. Esa casa está hecha de madera. Tumbamos la casa, nos llevamos la madera de la casa y hacemos un puente ahora. El puente es una casa. Quizás si vivías debajo del puente, pues esa puede ser tu casa. Pero el puente no es una casa. El puente está destinado a llevarte de un puente, de un punto a otro. La sustancia cambió, que era una casa, pero ahora es un puente. Es la misma madera. La misma madera que era una casa es ahora un puente. Así es que el pan y el vino, cuando el sacerdote lo prepara en la sacristía, lo saca de la botella y lo pone en el ciborio y echa el vino en las vinajeras y pan y vino. Pero en la palabra de institución de la consagración, la esencia cambia. Lo que en un momento era pan y vino, ya no es pan y vino. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús. Esto es fundamental. Esto es lo más importante entender, que todos lo comprendamos. Porque no podemos venir a apreciar a menos que comprendamos este elemento básico. Esto no es algo que la iglesia decidió que debe ocurrir. El mismo Jesús decidió que ocurriera y ocurre en la última cena. Él cogió el pan y el vino y él dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y dio un mandamiento, un mandato importante. Hagan
esto en memoria o en conmemoración It wasn't a mía. suggestion. No era una sugerencia. He didn't say if you have time. No digo si tenían tiempo, háganlo en memoria mía. No. No, Do this. digo, háganlo en memoria mía. Very, very important. Bien And importante. so from that moment on, Desde ese momento en the adelante, celebration of the Mass, la celebración de la Santa Misa se And- lleva a cabo. I think it's important for us. Sorry, I stepped away from the podium. You're good. It's hard for me to stand behind. It's very important. Es for bien us to importante just para understand nosotros the little history entender here, un right? poquito la historia. So, Así es que let's vamos a mirar start la Eucaristía from the Last a Supper partir de la última to cena the year 100 hasta el So, año 180, 100 years. los primeros 100 y pico de años. Because Vamos a Jesus decir, died at the year porque Jesús murió 33, so en el año we're roughly 33, looking at 100 years. así que estamos mirando más o menos 100 años. No tienen, no está aquí, no está aquí. So, Así es que the Passover, Jesús usa la Pascua. it's an ordinary meal for every. Esta era una cena ordinaria para todos los judíos. The night Pero esa noche, la noche de luna llena, Sorry, todo judío estaba en su casa celebrando la Pascua. and Jesus was Y Jesús estaba haciendo lo que todo judío estaba haciendo esa noche. So it wasn't like a special meal. Así que no era una noche especial, It wasn't something extraordinary. no era algo extraordinario. We're told to go prepare the room. A los apóstoles le dijeron, vete, pero vayan y preparen el salón. Normally they would share it with their family. Normalmente lo compartían con su familia, pero ahora esto se convirtió en la familia de Jesús. Jesús ha estado con estos apóstoles por 3 años y ellos se convirtieron en sus colaboradores más cerca a él. Y les pidió que vayan a preparar en el aposento alto el salón para la cena. The Senate. Y en ese momento le llamó el cenáculo. So he changed the Passover meal. Él cambió la cena in a new way pascual to express en what we una call manera now the New nueva Covenant. que llamamos el nuevo convenio del Nuevo Testamento, la relación entre Dios y el hombre. That Passover Jesús meal to mean cambia something esa different. cena When the pascual apostles walked out a of that algo room, diferente. they knew. Desde ese momento, los apóstoles sabían que algo And can you era diferente. imagine? Pueden imaginarse, When we read Scripture, cuando leemos la Escritura, no estoy seguro que entienden verdaderamente cómo. Pero ¿cómo los apóstoles no pueden entender esto? they were just uneducated. Ellos tampoco tenían mucha escuela, no tenían mucha educación, tampoco entendían. Pero imagínate a Jesús explicándole en la mesa, The bread, que dándole el pan a Pedro. says, "This is my body." Este es mi cuerpo. Their faces must have been. Yo me imagino que las caras estaban pasmados. ¿Qué dice este? No entendían. Pero un año antes de eso, miramos el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Jesús ya estaba preparándolo para este momento. Porque esa enseñanza en la sinagoga en Capernaum era uno de los discursos eucarísticos. Un año antes de la última cena. Y esto verdaderamente cambió el ministerio de Jesús. Porque ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan es bien importante especialmente para los católicos. Y siempre digo a los hermanos protestantes y hermanas, tú explícame cómo interpretar ese capítulo, porque para mí está bien claro y ya lo veremos. Así que Jesús pregunta a los apóstoles durante esta última cena por palabras y por pan y vino que estén presentes. No solamente compartieron pan y vino, pero que también convirtieron las lecturas del Viejo Testamento, del Éxodo.
That's why they were celebrating the Passover. Por eso So they estaban would be celebrando la reading Pascua. from the Old Por eso Testament. leían del libro del And so Éxodo la we're gonna cena see del how this cedro. kind of blends Y vamos a ver cómo into, esto se hace presente entre nosotros. So now the Passover meal La cena pascual se celebra principalmente en las casas. during this 6 months Así que durante estos primeros 100 años los would apóstoles now be in estarían en diferentes casas celebrando la Eucaristía, breaking bread. rompiendo el pan, partiendo el pan. Mary María, la Madre de Dios, would be going to mass. estaría yendo a misa con los apóstoles. The apostles were the first priests, Los apóstoles eran los primeros sacerdotes, los primeros obispos. and they were the first to celebrate Y ellos mass. fueron los primeros en celebrar la Santa Misa. Así que María hubiera asistido a misa con sus apóstoles, compartiendo el pan y compartiendo el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Imagínense a María, Mary consuming María consumiendo el cuerpo de su hijo, el Cristo Jesús. Ella tenía en su vientre por 9 meses. Ya ella está recibiendo en la comunión a través de las manos de los sacerdotes, de los apóstoles. Bien importante, bien importante. El rito de la Eucaristía, entonces, hubiera sido lecturas del Viejo Testamento, readings from letters lecturas that later de las epístolas y eventualmente lecturas del Nuevo Testamento, porque ya Mateo, John, Juan, who were apostles, que eran apóstoles, right? ya están empezando a escribir The gospel. los evangelios, No, tomando nota, we're going to see this in a little bit. y vamos a verlo en breve. Then there would be an explanation of Entonces hay una explicación de la escritura que llamamos una homilía the teaching of- sobre la lectura y las enseñanzas de Jesús, and then sharing Jesus' presence through bread and wine. y luego se comparte la presencia de Cristo a través de la Eucaristía, el pan y el vino. It's that first and actual meal, Es and then la it was primera what we call a cena. dialect, became a very special meal. Era una cena y eventualmente se convirtió en una cena especial. 100 to the year 600. Ahora vamos a movernos del año The 100 Eucharist is al año celebrated 600. at home. La Eucaristía se celebra en las casas porque no habían iglesia, no tenían iglesia. People gather in their homes. La gente se reunía en grupos And it was pequeños very, very simple. y era bien simple. Hasta el año 113 se sentaban alrededor de la mesa. La comunión se cogía en la mano y a veces se llevaba a los enfermos para que pudieran comulgar durante la semana. La comunión la Eucaristía no se celebraba a diario. Today, don't realize they think that the mass was always celebrated every day. It wasn't. Otros hoy la celebran. We celebrated on the Sabbath. La misa solamente se celebraba el sábado Celebrating every day y se empezó a celebrar martyrs. todos los días cuando empezaron a haber mártires. And martyrs. Así que los primeros mártires cristianos, cuando eran martirizados, eran And santos so their bodies y sus would be cuerpos placed in the tomb, eran colocados en la tumba and over their tomb y was sobre built su an tumba altar. se hacía un altar. And so on the feast of that martyr, Así que en la fiesta de ese mártir, el día que morían, the priest would go to that altar. el sacerdote and celebrate iba the a mass. ese altar y celebraban la misa de los mártires. Back then, there would have only been a few martyrs. En aquel entonces eran unos And then cuantos as mártires. Christian life began, Y mientras more martyrs iba and more creciendo la martyrs vida and more cristiana, saints más were y más made. mártires, más y And más so more santos, altars were y se built. hacían más y And más more altares, days were done y había because the martyrs died más on días para celebrar, porque So on morían en diferentes días los mártires. El día 15, el febrero 3 o el marzo, lo que sea, se estaba celebrando misa cuando sea que el mártir murió. Entonces comienza poco a poco la misa diaria como parte de la iglesia. Así que todos los días en nuestro calendario se celebra la fiesta de algún santo. O sea que si vamos a Roma o si vamos a alguna iglesia alrededor del mundo, se celebra misa sobre el cuerpo de algún santo.
Whenever I go to Rome and celebrate. Cada vez que yo voy a Roma y celebro la misa en la Basílica de San Pedro, estoy celebrando sobre Papa Pío X o sobre Juan 23 Saint John Paul, o San Juan Pablo II Saint Leo, o San Leo. all these Todos great saints estos that we have. grandes santos que tenemos. And that's how the Y así mass es began. como se comenzó a So, celebrar la between misa the diaria. years 106, Así que entre la misa 600, it was not 100 daily, it was y la just misa on 600 occasion, no but era always on diario, Sabbath. era ocasional, And then casi siempre in sábado. 1815, Y a partir del año 330 empiezan a levantar edificios because para reunir a la gente para el culto, they didn't have enough priests or porque no habían to sacerdotes celebrate suficientes masses para at home. celebrar misas en las And so casas. buildings were built Así so que that empiezan a more hacer people edificios para que la gente pueda venir a la Eucaristía a la And misma vez. then the prayers and the Entonces las rituals of the oraciones y mass los rituales de la became misa formalized. empiezan a formalizarse. Because before then it was more spontaneous. Antes de eso era más It was a espontáneo. made-up prayer, Los apóstoles inventaban las oraciones, or they learned from o the lo que Holy aprendían de Faithful, Jesús, but now lo que aprendían en su during casa the entre prayers ellos, became more pero ya se formalized. va They were formalizando written las down. oraciones y se van documentando. And then in the year 300 Y en el año the 384, Eucharistic celebration changed la from celebración Greek. eucarística cambia de griego Back then, it was changed to Latin y se cambia a latín in 308. en So 384. let's now look from 600. Ahora vamos a mirar a partir del 600 hasta el siglo, hasta el año Well, let's look at 1850. the start changed. El estilo de la oración cambia. Prayers now were compacted, Las oraciones ahora están compiladas en un libro, like son we muy have formalizadas como las tenemos hoy. right? So the mass we celebrate today is a ritual. La misa que celebramos hoy es un ritual. No me corresponde a mí It's cambiarla. offered by the church. Se ofrece por la iglesia. Here. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro cuando le dio las llaves? You are rock, Tú eres and on piedra this rock I will build my y sobre church. esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán por ti. We're leaving on. Because No se preocupen they- que nada va a salir de la iglesia porque el poder del infierno no prevalecerá. But the devil will never be able. La gente se saldrá de la iglesia, pero el demonio nunca podrá destruir la iglesia. Very important. Bien importante, digo, lo que tú declares que se suelte en la tierra será soltado en la tierra, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Él le dio a Pedro la autoridad de ser el primer papa. Hasta el Papa 256, que Papa Francisco le dio la autoridad eclesial. Por eso es que la iglesia puede hacer lo que hace con respecto a la misa. Y hubo un tiempo que la gente se sentía que no podían tomar la condición. Por eso es que se establece el compromiso pascual, que por lo menos reciban la comunión una vez al año durante el tiempo pascual. Quizás cuando nosotros éramos jóvenes, no íbamos a comunión todos los domingos. Iban solamente si habían ido a confesión. Por eso es que antes la fila de confesión a veces eran 2 y 3 horas para poder recibir la comunión el domingo. Durante este tiempo, el lenguaje ha cambiado. They were able to celebrate mass in different languages. Encourage the reception of Holy Communion. Empiezan a animar la recepción de la comunión. And it urged the use of greater scripture. Y se empieza a urgir la utilización de la escritura. O sea, todos estos cambios van ocurriendo durante este periodo. Y surge la oración de los fieles, la intercesión general, y comenzamos con que son opcionales en la misa de hoy. La oración no es requerida, ni la señal de la paz, pero se hace porque es apropiado. Durante la semana, no necesariamente tengo que decir, démonos fraternalmente un signo de la paz. Quizás van 15 o 20 durante la semana. Todos se conocen, ellos saludaron antes y se saludan después. No es tan necesario, ni es obligado.
Así es que straight un poquito de historia, eso es un poquito de historia of the matter. sobre la misa. And I think it's important to Y yo creo que es see importante that evolve ver from the cómo Passover todo meal esto of Jesus evoluciona down desde to la the Pascua present day. hasta el día But I presente. think it's really important for us to Pero yo creo que es understand bien the Mass as a importante ritual. comprender la misa It's como something rito, established by the church. si es algo establecido por la iglesia. No Yo como anyone can sacerdote, change ni the nadie ritual puede cambiar el rito. by own words. Yo no puedo añadir mi propia palabra. If I change Si the yo words cambio of las palabras consecration de consagración in any way, en alguna manera, it threatens the validity of the amenaza Eucharist. la validez de la Eucaristía. This is very, very important Esto es bien importante because entenderlo, people want to, porque muchas veces la gente quiere crear su misa y hacer un show they want to be entertained. y quieren ser entretenidos. And I teach our young people at the university. Y yo le enseño a la gente joven en la universidad, esta misa a la cual tú vienes es un rito Established by Jesus. establecido por Jesús 2000 años It's atrás. evolved, yeah. ¿Ha evolucionado? It's changed over Sí. the ¿Ha years, cambiado a través de los años? Sí. but it was changed through the authority of the church. Pero fue cambiado a través Not de by la the autoridad de la iglesia. decided No to porque a alguien whatever se le they want. ocurrió, vamos a hacer lo que me dé la gana. This is very, very, very important. Esto es bien, bien, bien importante entender. Now, I don't know if there are any, it's quarter to eight. Yo no sé si hay alguna pregunta That anyone would have here que alguien tiene en este momento. told you about fundamentals, because then we're gonna move into John's gospel. Sé que vamos a eventualmente más tarde Very, very important. entrar en el Evangelio según San Juan, que es un capítulo bien importante, y usted tiene que estirarse. Great, but I just want to know if there's any. Yo quiero saber si hay alguna pregunta. Me pueden preguntar en español y yo le traduzco. Or have I been perfectly clear? He estado perfectamente claro. It's hard to believe that I would be Está perfectly. Es perfectamente bien claro. difícil entender que yo estuve perfectamente claro. Está todo claro, sí. Está todo claro. They said everything's clear. ¿Hay alguna pregunta? Yes, Jesus. Yes, sister. Padre, hemos encontrado muchos casos We have found many cases de familias of families that are young que ya no quieren bautizar a sus but don't want to baptize their children Yeah. porque ellos creen en un bautismo como de padrinos nada más. because they believe in a baptism just about godfathers and godparents, They're leaving it back into what? just based on godparents. I mean, not necessarily a sacramental baptism. Yeah. Mucha la pedida de fe, And I've observed a lot of loss of faith in the church among the people. también cómo poder catequizar a estas personas jóvenes porque ya son de generaciones muy How can we catechize these people Yes. if they come from generations already? And they don't have the support son muy yo, or the connection with God. se van perdiendo de generación en generación. And generation to generation, they lose this faith. They lose the sacred. And it's not only among the Latinos, and I know, sister, that you work with the Latinos. Esto no es solamente entre los latinos. Translating for Yeah. sister, and so, it's happening also in. Está England. ocurriendo en la So comunidad as well. norteamericana As igual. people Today say. Hay mucha "We're gonna gente let que them hoy make their own choice." la gente le está diciendo, vamos a permitir que ellos hagan sus propias decisiones cuando sean ancianos, cuando sean mayores. Y sabemos que el bautismo, Unless we're baptized, menos que seamos bautizados, we can't enter the kingdom. of no God. podemos entrar al reino de los cielos. So that's why, I mean, back in the day when, I know when I was baptized. Yo sé que cuando yo fui bautizado, People fue 2 semanas después que yo nací. got their children baptized. La gente lo bautizaba inmediatamente para que no le pasara nada, para que muriera. Because we were taught in the Porque Bible. nos enseñaban que llegábamos al limbo. Limbo is not a- No existe el limbo. but that- El bautismo es bien importante, pero es más importante porque abre la puerta para todos los demás sacramentos de la iglesia. Porque sin bautismo no puedes recibir la comunión, no puedes confesarte, You can get married. no te puedes casar dentro de la iglesia como sacramento.
to baptize people. El sacramento puede ocurrir solamente entre dos bautizados en el matrimonio. Si uno es musulmán y otro es católico, no es un sacramento, Because you have to have two people baptized. porque tiene que haber dos bautizados. So baptism is so important. Bautismo es sumamente importante. Parents need to know that to baptize their baby. Y los padres tienen que saber que bautizar a los niños es muy importante. First of all, to wash away Primero, para lavar el pecado original. Todos nacemos con el pecado original y se lava a través del bautismo. Y el bautismo nos hace hijos de Dios. So this is very important. Esto es bien importante. This is a great dilemma today. Esto es un dilema increíble, horrible. People don't know La gente no sabe lo que son sacramentos. No entienden cuán importantes son los sacramentos. Porque no han recibido educación apropiada, enseñanzas apropiadas. generations. Y estamos bregando con una serie de generaciones que no conocen la verdad. Este es el problema. Y por eso es que estamos todos aquí. You're here today to learn this and Para aprender esto, estamos aquí. Para aumentar nuestra fe y para poderla comunicar. Para ayudar la fe de nuestras amistades, de nuestros vecinos, la gente de nuestra parroquia donde trabajamos. Que podamos llevar esta información que reciben a través de esta clase, especialmente, particularmente a través de la Eucaristía. El Evangelio según San Juan, línea bien importante. A menos que coman del cuerpo mío y de mi beban de mi sangre, no tienen vida en mí. Wow, importante. Y vamos a mirarlo un ratito. Is there any other questions? We're good? You're good. We're good. Yeah. Oh, we got just one. One, okay. Cuando hablan de los sacramentos, Sin. Your sins and the sorrow for your sins, because you have to be sorry. I can't. confesión, el pecado es el elemento. So, yes. Y tenemos que tener, I absolve you of your sins tenemos que in tener the name of arrepentimiento para poder nos confesar. Good. We're going to take a break because people got to stand. Vamos con un receso para que la gente